Muy bien, volvemos entonces a Dimensión 5.0, es el momento de nuestro primer entrevistado, de nuestro primer invitado. Nuevamente tenemos el placer de poder tener en el programa al ingeniero Fabián Pons. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Un placer, bueno, como decía, poder tenerte nuevamente en nuestro programa. Esperemos en algún momento también contar con tu visita en el estudio, ¿por qué no? Bien, Mucho gusto. no vamos a hacer la introducción porque ya en nuestro programa ya la hicimos y la gente además te debe conocer y te debe haber visto seguramente en alguno de los programas de televisión dando tu conocimiento acerca sobre todo de los anuncios recientes, básicamente del cierre del 40% de los registros automotores. Algo que se concretó, no se concretó, está en vías de desarrollo. ¿Qué es lo que nos podés contar? No, por ahora, primero fue un anuncio, después salió la resolución 29 del 2024 del registro de la propiedad automotor y ahora falta la reglamentación y la puesta en funcionamiento de todos esos anuncios y de ejecutar esas acciones que se prometieron, tanto la Ujú. reducción del 30% en el personal de la dirección como el 40% de reducción en la cantidad de registro. Esto ya tuvo efectos colaterales, renunció el director del registro de la propiedad automotor en el día de ayer, Ajá. una persona que ya venía del gobierno anterior y que no había sido ratificada todavía en su cargo, o sea que la renuncia es relativa, pero bueno, la persona no está más. Ujú. Así que ya está la resolución, pero ahora falta que se ejecute todo esto, ¿no? Bien. En ese sentido, ¿pensás, cuál es tu opinión? Digo, hay para recortar, para eficientizar muchas cuestiones referidas a los registros, a las tramitaciones, ni hablar de costos. Sin ningún lugar a dudas, hay cosas para eficientizar, sobre todo el proceso de digitalización de todos los trámites Ujú. para que se puedan hacer vía Internet, que no haya que concurrir a los registros. Y por otro lado, hay varios costos implicados en esto, no solamente lo que se pueda llevar al registro del propio automotor, sino también los impuestos provinciales y nacionales que son muy altos. En algunos casos el costo de la transferencia puede llegar hasta casi el 10% del valor del vehículo a transferir. Entonces Claro. es insólito, eso atenta contra la renovación de los vehículos. Así que bueno, hay que atender a esos costos, ¿no? O sea, no es solamente la cuestión del registro, sino también es la parte impositiva que se lleva a la nación y las provincias. Bien. Calando un poco más hondo en lo que es la digitalización de algunos procesos y demás, ¿qué es lo que ves que se avanzó, digo, de unos años para acá y qué es lo que ves que podría eventualmente a futuro poder mejorarse para nada, para reducir costos, costos de recursos humanos también en operaciones, sueldos, bueno. Sí, a ver, en la era de la informática, hoy en día es medio increíble que todavía tengamos que ir a un lugar físico para hacer un trámite, ¿no? Hoy se Ujú. puede hacer, tenemos firmas digitales, tenemos envíos por mensajería, tenemos muchas herramientas como para poder hacer el trámite entre quien vende y quien compra, para que después los trámites lleguen al domicilio de cada uno de nosotros, o bien directamente en forma digital, como se está pensando para todo lo que es cédulas verdes y un plazo de cédulas azules, que justamente es un tema que todavía no entró en vigencia y así está expresado en la resolución, que todo el tema de la solicitud de la inscripción de mi tarjeta verde en mi Argentina de otra persona, todavía eso no está preparado. Ujú. Entonces, todo eso serían pasos positivos, simplificaría. Lo que pasa es que todavía quedan muchas cuestiones a resolver. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien quiere salir con mi vehículo del país? O sea, Correcto. antes yo autorizaba a una persona con una cédula azul, ahora va a tener una copia de mi cédula verde, esa persona queda autorizada o no queda autorizada. ¿Qué pasa con las sucesiones? ¿Qué pasa si un familiar fallece y el resto sigue utilizando ese auto con la cédula verde del fallecido? ¿Qué pasa con las sucesiones? O sea, hay Claro. muchísimas cuestiones todavía que hay que aclarar en este tema. Esto es algo muy reciente. Obviamente los gestores se van a poner al día con todo esto rápidamente, pero hay que ver si la aplicación, si la reglamentación de todo esto se puede realizar en el corto plazo o no. Bien.
más allá de todas estas cuestiones, digamos, que están por verse, hay algunas que ya están, digamos, presentes, tema de alcoholemia, tema controles, y me quiero focalizar sobre lo último, sobre controles, que un poco era lo que decías también recién, de qué va a pasar una vez que esté implementada esta nueva reglamentación, este nuevo decreto, a la hora de los controles. ¿Estamos bien de controles? ¿Hacen falta controles? ¿Están bien focalizados? Vamos a nombrar uno. Panamericana, las motos que van por la banquina controlando que los autos no vayan por allí, ¿no? Que no corresponde. Digo, ¿está bien ese control o debería estar dirigida esa fuerza a otro tipo de controles? Bueno, como primera medida, es bastante fortuito poder encontrar un control móvil en la Argentina. Ujú. Lo que vos decís es algo completamente excepcional, no es algo que lo veamos cotidianamente, de hecho ya hace varias décadas que prácticamente desapareció el control dinámico en el tránsito, lo que veíamos cuando éramos chicos de el patrullero o la moto circulando al ritmo del tránsito para ver las infracciones y parar a ese infractor prácticamente eso desapareció, Claro. fue reemplazado, o sea, lamentablemente ni siquiera fue reemplazado, sino que hay unas pocas multas que se hacen con sistemas electrónicos, ya sea por radares o por cámaras, pero el control dinámico, que es lo que vos y yo vemos todos los días, eso desapareció por completo. A ver, si tomamos, nosotros hicimos una investigación sobre General Paz y en horario pico el 11,7% del total del tránsito va por la banquina y nadie lo ve. Tenemos una cantidad increíble de autos que circulan sin patentes para no ser multados por excesos de velocidad. O sea que en la mentalidad de la gente está que es mucho más factible que me hagan una multa por exceso de velocidad con un radar que una autoridad de control vea que no tengo la patente, lo cual es mucho más grave. Claro. Entonces, eso marca claramente cuál es el sentir del ciudadano que circula con un vehículo en cuanto a los controles. O sea, no hay ningún poder disuasorio en nuestro sistema de control porque no lo hay. Claro, quizás algo relacionado más a la prevención, digo, de evitar si ver que alguien está circulando por la banquina o a 140 kilómetros por hora, detenerlo en el momento antes de que se cometa algún siniestro o suceda un siniestro, perdón. Eh, las que son ya las multas, como decías recién, por excesos de velocidad, que son lo que más ocurre quizás, al menos eso está bien hecho o también se debe corregir. El sistema de medición de velocidad, Correcto. eh, a ver, el tema es, nosotros necesitaríamos multiplicar por 100 la cantidad de controles, pero que sean Ujú. controles nobles. Hoy el sistema de fotomultas, de radares, no es algo que administra directamente cada municipio o cada pregunta. Eso en general está tercerizado a una empresa que en realidad ni siquiera es una empresa, es una asociación sindical de empresas que alguien antojadizamente determina a quién va cada trabajo. Ujú. En algún momento la Nata empezó a investigar todo eso y lo dejó por el medio, lamentablemente. El día que se destapen algunas cosas de esas nos vamos a llevar muchísimas sorpresas, donde gran parte de lo recaudado, la parte del león de lo recaudado, no va al municipio ni va a fines de seguridad vial, sino que va a quien instaló los equipos. Entonces, esa instalación de equipos no se hace donde tengo el problema, el punto negro. O sea, si yo quiero poner un control de velocidad fijo, me parece fantástico, porque justamente trabaja como un elemento disuasorio, porque yo quiero que en ese punto me garantice de que tengo una reducción drástica de velocidad para evitar tal tipo de siniestros, por ejemplo. Perfecto. Ahora, si yo pongo una reducción de velocidad antojadiza después de una bajada para hacer un cazabobos, eso no es un control, eso es un cazabobos. Entonces, tema es quién determina dónde y cómo y por qué se ponen esos sistemas de control electrónicos. ¿Es Ujú. alguien que está haciendo su negocio junto con el municipio o es algo para mejorar la seguridad vial? Cuando hablamos de eso, todo el mundo se escapa por la tangente, ¿no? Nadie quiere poner sobre la mesa o exponer por qué están haciendo lo que están haciendo. Bien. O sea, hay una cuestión de raíz que solucionar antes que ponerse a ver quizás dónde poner un radar o qué tipo de controles hacer. ¿Ves que está abierta la posibilidad ahora de poder hacer esos cambios un poco más en los cimientos de la seguridad vial? No,
No, ¿No? bajo ningún punto Ujú. de vista. No, y es muy sencillo, ¿por qué no? A ver. Para que pueda haber un cambio en cualquier tipo de materia, en este caso estamos hablando de seguridad vial, quienes tienen que dirigir el tránsito tienen que ser gente idónea. Ujú. El sistema de tránsito de la Argentina es un sistema que es inverso a lo que nosotros pensamos. La máxima autoridad de control el tránsito en la Argentina son los municipios. De hecho, tu licencia de conducir, mi licencia de conducir, lo otorgó un municipio. Después está la provincia y por último está la nación. Entonces, si tenemos 2.300 municipios, 24 provincias y una nación que están trabajando sobre ese tema, y es muy raro encontrar una persona idónea en algún cargo político, en alguno de esos tres niveles del Estado, ¿por qué vamos a pensar que vamos a tener una mejora? Claro. ¿Qué te hace pensar que en el municipio donde vos vivís vas a tener una mejora en el tránsito donde el director de tránsito de ese municipio es un puntero político? Que le tocó seguridad vial o que le tocó tránsito como le podría haber tocado cementerios o parques y jardines. O sea, si no partimos de alguien, de muchas personas idóneas en este sistema federal de tránsito, que trabajen mancomunadamente con un proyecto de corto, mediano y largo plazo, fijando la seguridad vial como una política de Estado y trabajando en un proceso de mejora continua, sería, la verdad, que muy milagroso. O sea, tenemos que esperar que la sociedad en su conjunto reflexione sobre el tema y decida comportarse como caballeros en la calle, lo cual no funciona así, ¿eh? No es esos cambios Claro. culturales no se dan de esa forma, se dan de otra forma completamente distinta, como hay ejemplos en el mundo. Entonces, si yo pienso que esto va a mejorar, no, decididamente no. Ujú. La otra pata de todo esto, lo nombrabas recién, la sociedad y un poco ser más caballeros y más allá de eso, la formación, la educación de esa sociedad en seguridad vial. ¿Qué análisis puedes hacer de cómo estamos parados hoy, cómo estamos en respecto de la región también? A ver, en tema de educación vial, hay varias leyes que obligan a que haya educación vial desde el preescolar hasta la universidad. Ujú. Leyes que no se cumplen. Entonces, hoy en día ha hecho más el privado por la educación vial que el Estado por la educación vial. Sin embargo, el Estado está obligado a brindar esa educación vial, no lo hacen. Entonces, por un lado estamos, que escuchábamos todos los días, porque es muy lindo, ¿no? Es políticamente correcto hablar de movilidad sustentable, pero Ujú. la movilidad sustentable es un arma de doble filo. Por un lado, baja la contaminación, mejora el estado físico de la gente, optimiza el espacio público, todo divino. Bien. Lo que no tenemos que olvidarnos es que estamos llenando al entorno vial de analfabetos viales. Si yo quiero que más gente ande en bicicleta, o que más gente ande en monopatín, o que más gente ande en un roller, está muy lindo por el lado del estado físico, pero esa gente no tiene ni una licencia de conducir, ni tiene matriculado su vehículo, y como no recibió educación vial, desconoce completamente cuáles son las normas de tránsito. Entonces, a España le pasó lo mismo, y dijo, bueno, bárbaro, si yo quiero fomentar la movilidad sustentable, tengo que ver la contracara de todo esto, y es que tengo que educar desde chicos a todo el mundo, y a partir del 1 de enero de 2023 se hizo obligatoria la materia de educación vial como una materia curricular. O sea, en España se tiene que estudiar educación vial como matemática o historia o lengua. Ajá. ¿Está? Entonces ahí sí se pueden generar cambios. Yo creo que estamos muy lejos de tener funcionarios que mancomunadamente trabajen en esa línea. Se hacen las cosas por la galería, publica la agencia tal que sacó estos libros que pone a disposición de los maestros, ajá, y a los maestros quién los capacitó. Y ese contenido es el apropiado para esa edad madurativa. O sea, no hay una planificación de la seguridad vial a nivel nacional ni provincial, y en muy pocos municipios se está trabajando correctamente. Hay algunos municipios que lo están haciendo bien, Ujú. pero no son los más, son excepciones que se cuentan con los dedos de una mano. ¿Por parte del Estado fueron convocados ustedes o vos personalmente en este sentido para tratar de sumar? No. O sea, solamente de algún estado, de algún municipio, la ciudad de Buenos Aires sí generalmente nos Ujú. convoca, pero en general lo que buscan la mayor parte de funcionarios es gente complaciente que les palmee la espalda, no gente que los critique, no Claro. gente que les diga, mira, esto es por acá porque es ponerlos en evidencia. Ujú. Entonces, no, nadie quiere convocar a aquel que le diga que no. Lo que quieren es convocar a la gente que les dé el apoyo y se saque la foto, nada más. Claro.
Bueno, en este caso Fabián no es el caso. Fabián no le va a ir a palmear la espalda, le va a decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, me imagino. Sí, sin duda, lo que pasa es que hay gente que hace las cosas bien y es digno de mencionarlos y decir, che, qué bien que están haciendo las cosas acá, o tienen un proyecto de largo plazo, o se pueden equivocar, pero es parte El de aprendizaje. moverse. Claro. Obviamente, los planes de mejora continua tienen eso, ¿no? Que hay cosas que como no salen bien hay que modificarlos. Pero eso no es un fracaso, eso es un proceso evolutivo. Fracaso es el status quo. Fracaso es que nos estén mintiendo con las estadísticas completamente todos los días y que se sigan difundiendo y que no solamente nos mientan a nosotros, sino que le mienten al mundo porque mandan esas estadísticas a los entes internacionales. Acabamos de ver, el jefe de gabinete puso cifras que son preliminares y que no tienen, de muertos en siniestros viales, Ujú. que no tienen en cuenta los fallecidos en los hospitales. Ahora, esto uno dice, che, pero es preliminar, no te lo tomes con lo del 2023. Bueno, pero en el 2022 se dio como dato formal y se pone una Claro. pequeña llamada de esto es sin contar los muertos en los hospitales y se muestra, mirá qué gran gestión que tuvo este director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial cuando en la verdad fue un desastre. Ujú. Bien, para ir cerrando la nota, me gustaría que nos puedas hacer una breve mención de lo que fue tu participación en Brasil, qué son las experiencias que pudiste recoger y en ese sentido, bueno, ya hablamos bastante de Argentina y cómo estamos parados respecto del resto también. Sí. Y bueno, básicamente el tema que a mí me tocó disertar en Brasil fue cómo era la realidad de la seguridad vial hoy en las Américas, ¿no? Ujú. Participé en un panel que hablaba también de cómo era la situación a nivel mundial y cómo era la situación dentro de Brasil. Eh, lo que vemos como comunes denominadores, que es una preocupación mundial, expuso gente de Portugal, de España, de Paraguay, de Brasil, de distintas regiones y de distintos países, el común denominador de la preocupación hoy es la moto. Ajá. Ya no se sabe cómo hacer para contener la cantidad de siniestralidad en moto y lo que es todos los ocupantes del entorno vial vulnerables, ¿no? No solamente la moto, sino también el ciclista y el peatón. Pero la moto hoy es el dilema a solucionar no solamente en América, sino también en gran parte del mundo, porque genera una siniestralidad enorme, porque los costos asociados a esa siniestralidad también son muy altos, porque la pérdida de daños productivos que se lleva es enorme, y el tema también de la movilidad unipersonal, como decíamos antes, el momento de la movilidad sustentable ya encontró frenos. Por ejemplo, en París se prohibió el alquiler de monopatines. No se Claro. puede andar más en monopatín, salvo que sea tuyo. ¿Por qué? Ujú. Porque la movilidad sustentable, vuelvo a insistir, es muy lindo, pero cuando uno analiza qué resultados arroja, en materia de seguridad vial, en materia de siniestralidad, fue muy malo. Entonces, la preocupación es en todo el mundo porque no se están cumpliendo los objetivos que plantea la Organización Mundial de la Salud en las décadas de la seguridad vial para bajar la mortalidad. De hecho, son muchos los países, son más los países que suben su siniestralidad que las que lo bajan. Y otra cuestión que también llamó poderosamente la atención es que la endeblez que tienen estos organismos internacionales a la hora de publicar cifras, porque no tienen poder de auditoría, publican lo que cada país les manda y lo toman por bueno. O sea, Ajá. mañana puede una autoridad de la Argentina decir que 5.500 muertos en siniestros viales se bajó a 1.000 y la ONU o la Organización Mundial de la Salud lo publicaría Sin sin hacer problema. más preguntas. Lo Ujú. publica porque el país lo dice. De hecho, pusimos un contraste entre lo que se publica hoy en Venezuela sobre el aumento de la mortalidad en siniestros viales y Venezuela manda datos que lo ubican entre los 10 países que redujeron en más del 50% su mortalidad y los ponen como ejemplo. Ujú. Entonces, eso muestra claramente que la Organización Mundial de la Salud tampoco audita a los países los datos que manda cada país. Bien, es por ahí hasta quizás incluso una cuestión marketinera la real preocupación por la seguridad vial, digo. Ya con esto que ¿Te dejas acordás el... lo que hablábamos recién de los funcionarios que están a nivel municipal, provincial, nacional? Bueno, muchos de estos funcionarios cuando terminan su función pública, terminan en alguno de estos organismos internacionales. Ajá. Entonces, o en ONGs o en fundaciones. Entonces, lo que hicieron mal en cada uno de sus países lo van a replicar en entes internacionales. Bueno,
habrá que trabajar, bueno, hay un gran trabajo por delante en todos los aspectos, educación, sociedad, la política misma. Sin duda. En el camino esperemos bueno, que podamos llegar a tomar conciencia difundiendo por lo menos estos temas y ponerlos sobre la mesa. Sí, por eso, volviendo al tema anterior, me quedo con el cierre que hizo la persona encargada del tránsito en Curitiba, ciudad de ejemplo a nivel mundial, que dijo, por favor, a los políticos déjenle paso a los técnicos. ¿Está? No compliquen el trabajo. Perfecto, así sea. Fabián, nuevamente y una vez más, gracias por estar en Dimensión 5.0. Gracias a ustedes, un gran abrazo. Otro. Muy bien, estuvimos entonces hasta recién con Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano, OVILAM. Vamos a un tema musical.